Bien, primero la palabra de esta semana la podemos encontrar en 2 Corintios 10, del 1 al 5. 2 Corintios 10, del 1 al 5, y dice así la palabra del Señor. Yo, Pablo, os ruego, por la mansedumbre y ternura de Cristo, yo que estando presente ciertamente soy humilde entre vosotros, mas ausente soy osado para con vosotros. Ruego, pues, que cuando esté presente no tenga que usar de aquella osadía con que yo estoy dispuesto a proceder resueltamente contra algunos que nos tienen, como si anduviésemos según la carne. Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Amén. El título del mensaje de esta semana es Restaura lo que fue tomado. Desde un principio, el hombre estaba junto con Dios y era feliz y disfrutaba de estar junto con Dios. Pero al hombre se le robó su identidad. No solo quedó separado de Dios, sino que desde ese momento, cayendo en pecado, cayó bajo toda condenación y empezó a vivir una vida bajo la autoridad de Satanás, el príncipe de este mundo, quien opera, una vez estuvo operando en nuestras vidas y también sigue operando en los hijos de desobediencia. Todos estábamos ahí, pero por gracia fuimos salvos. Dios, en esta época, quiere que restauremos aquello que un día nos fue robado por Satanás. Por eso es importantísimo lo grabado que hay en mí. Lo grabado en ti determina y define quién tú eres. Por esto es muy importante que estemos grabando el Evangelio en nuestras vidas. Además, como ha orado Damaris hoy, si no vemos la torre de Satanás en nuestras vidas, no podremos cambiar nuestro estado espiritual. En el momento que te das cuenta cómo Satanás está obrando en tu vida o te está engañando, fácilmente aferrándote al Evangelio podrás desafiar y cambiar tu estado espiritual, pero si no te das cuenta, eso solo te lleva a perdición, solo te lleva a sufrir repetitivamente. Por eso en el día de hoy tenemos que ver qué es el hombre. El hombre está compuesto por un cuerpo físico, carne, de la que también hoy Pablo habla en la escritura que hemos leído, también por mente y sobre todo espíritu y alma, que es lo que nos diferencia de los demás seres vivos. Vosotros que habéis aceptado a Cristo, cuando le recibisteis, ¿dónde le recibisteis? Nosotros creemos en Jesucristo, por eso estamos dando culto aquí, y todos lo hemos recibido, ¿verdad? Decimos, lo hemos recibido en nuestro corazón. Cuando hemos recibido el mensaje del Evangelio, cuando hemos recibido a Cristo, ¿dónde lo he recibido? ¿Sobre mi cuerpo? ¿He recibido a Cristo en mi mente, en mi pensamiento? ¿Dónde lo has recibido? ¿En lo físico? ¿He recibido a Cristo sobre mi enfermedad o mi condición física? ¿O lo has recibido sabiendo que tu problema es espiritual y que al recibirle a Él vino como vida a mi alma porque mi espíritu estaba muerto? Lo he recibido como la vida porque yo estaba muerto espiritualmente, mi espíritu estaba muerto y ha venido como vida en mí para solucionar mi problema espiritual, o he recibido a Cristo como aquel que vino a solucionar o sanar mi enfermedad, o aquel que vino a cambiar mi situación, la carne, el físico, lo que me rodea, lo visible. He recibido a Cristo que es la solución sobre mi problema espiritual, aquel que me da vida, o sobre una situación. He recibido a Cristo que venga a obrar sobre cierta circunstancia. ¿Cómo he recibido a Cristo? Hay personas que piensan que su consciente
es su espíritu. Pero es totalmente diferente lo que pongo en mi corazón, lo que pongo en mi pensamiento, a mi espíritu. Puede que esté conectado, pero está dividido. Es diferente. Hay muchos que consideran que su consciente es su espíritu. Por eso, lo que ellos piensan, sienten que es Dios. Es que yo pienso que Dios es, y definen a Dios acorde a lo que ellos piensan, porque piensan que su consciente es Dios, que su mente, su pensamiento, su corazón, lo que hay en su corazón, si siento que esto, uy, es que siento que esto es de Dios, pero en realidad es algo que está en mi mente y piensan que esto es Dios. Emocionalmente, hay otros que parecen que conocen a Dios, pero cognitivamente no lo entienden, no lo entienden. ¿Cómo ha venido Cristo a tu vida? Hoy en la introducción, piensa en esto. ¿Dónde lo has aceptado? ¿Lo has aceptado en tu cuerpo o lo has aceptado sobre tu espíritu? ¿En lo físico por tu enfermedad o en lo físico porque anhelabas un cambio en tu vida? ¿O de verdad has recibido a Jesucristo como el solucionador de mi problema, sabiendo que mi problema era un problema espiritual, sabiendo que mi problema es que debería disfrutar de estar junto con Dios, pero estoy separado por Dios, sabiendo que mi problema es que vivo bajo la condenación del pecado, porque soy pecador, y eso ha traído muerte a mi espíritu y necesito la vida que solo viene de Cristo? He recibido a Cristo como aquel que me puede librar de toda cadena y condenación, que me puede librar de toda autoridad de Satanás. O he recibido a Cristo como aquel que puede traer un cambio en mi ambiente o en lo que me rodea simplemente. Un cambio en mi situación, un cambio en mi situación financiera, un cambio en la relación con mi pareja o un cambio en la relación con mis hijos. ¿Cómo hemos aceptado a Jesucristo? Nuestra mente se divide en corazón y pensamiento. Lo que vas poniendo en tu corazón, lo que vas pensando, forma tu cerebro, tu mente. Lo que vas poniendo aquí en tu corazón y pensamiento, ¿qué ocurre? Que se va grabando en tu vida. Y esto es lo que define quién tú eres. Esto es lo que determina quién tú eres en el futuro también. Una mala experiencia puede generar un trauma en ti. Y esto deja una herida que empieza a echar raíz en ti y determina quién tú eres, cómo te mueves, las decisiones que tomas incluso en el futuro. Todo esto está en la mente. Entonces, ¿dónde has recibido a Cristo? Hoy estáis escuchando la palabra. Cuando recibís el mensaje, recibes el mensaje en tu físico, en tu mente o en tu espíritu. ¿Cómo recibes la palabra de hoy? Tu consciente o subconsciente no es Dios. Si además en tus pensamientos y sentimientos no ha estado Dios durante muchos años, tienes que saber que detrás de esto, detrás de tus pensamientos y sentimientos, también ha estado obrando Satanás durante mucho tiempo. ¿Cuál es la mayor piedra de tropiezo para el hombre a la hora de conocer a Dios y disfrutar del Evangelio? Lo dije en la escuela de evangelismo esta semana, ¿verdad? ¿Cuál será esa mayor piedra de tropiezo que me impide conocer realmente qué es el Evangelio, quién es Cristo, qué vino a hacer, qué es lo que está haciendo en mi vida, cómo me ha cambiado, qué es aquello que me impide disfrutar del Evangelio hoy día? Es nuestro orgullo, es mi pensamiento, son mis convicciones en muchos casos. Por eso yo veo que hay gente que es capaz de dejar su fe, pero no sus convicciones. Dejan la fe por sus propias convicciones. Ya tienen decidido o interiorizado qué es lo correcto, y si dices algo un poco opuesto a lo que ellos piensan o a sus convicciones, les estás tocando el orgullo y sienten que les estás atacando incluso cuando no es así. Por eso hay gente que deja su fe, pero no sus convicciones.
El legalismo. ¿Qué es el legalismo que hay en las personas? El legalismo que hay en la iglesia. El legalismo que hay en muchos creyentes y pastores. El legalismo en las personas es acorde al estándar de su propio pensamiento. Acorde a mi pensamiento, al estándar que hay en mi pensamiento, juzgo y considero si esto es correcto o no, si es ético o moral, acorde a mis valores, acorde a mi propio pensamiento. Yo, al ver cómo personas se mueven de esta forma, me doy cuenta de que parece que no saben realmente cuál es el corazón de Dios que no tuvo más remedio que enviar a Cristo. ¿Cuál era el corazón que Dios tenía que no tuvo más remedio que enviar a su Hijo a que muera en la cruz? Cuando recibo el mensaje, lo recibo en mi mente, recibo la palabra acorde a mis pensamientos y lo que hay en mi corazón, descarto lo que no va acorde a mi pensamiento y mi corazón y cojo nada más lo que va acorde, tomo la palabra para un cambio visible o real simplemente para que obre en mi cuerpo físico, o recibo la palabra en mi espíritu, en mi alma. La razón de por qué necesitamos a Cristo. Esta razón no está en lo físico o en lo mental. Claro que Jesús obra de tal forma que cambia lo que hay en tu alrededor. Te puede traer sanidad a la enfermedad, a la enfermedad física. Te puede cambiar, claro, trasciende nuestro corazón, nuestros pensamientos, las intenciones de nuestro corazón. La palabra tiene ese poder, el Evangelio tiene ese poder. Pero la razón de por qué necesitamos a Cristo no está en lo físico o en lo mental, sino que está en el problema espiritual que hay en el hombre. Los que no entienden esto, cuando escuchan el mensaje, ¿qué dicen? Ah, yo ya sé lo que va a decir. Yo esto ya lo he escuchado. Yo sé de lo que está predicando, porque esto yo también lo estudié una vez. Yo conozco sobre la Biblia. No tiene nada que ver con el culto. Yo no estoy aquí porque sé algo que vosotros no sabéis, o porque yo piense que puedo enseñaros algo que vosotros no sabéis. Igual sabéis más que yo. ¿Qué es el culto? Es el tiempo donde estamos dando culto a Dios y es el momento donde nuestra relación con Dios también es restaurada de tal forma que es el tiempo donde yo recibo fuerza espiritual. Por eso el mensaje he de recibirlo con mi espíritu, porque están recibiendo a Cristo, están recibiendo la palabra en su cabeza, en su mente, y no en su espíritu y en verdad. Por eso dice la gente que yo sé, no, yo sé de qué hablas. ¿Por qué? Porque están recibiendo a Cristo en su cabeza. La palabra acorde a su pensamiento, en su mente, y no en espíritu y en verdad. Pero ¿qué dice la palabra? Que lo confesamos siempre que comienza el culto. Que aquellos que adoran a Dios en espíritu y en verdad son aquellos que Dios busca. Tales adoradores el Señor busca. Por eso no pueden disfrutar del culto ni recibir gracia en el culto, porque lo reciben acorde a su pensamiento, acorde a su corazón, o reciben la palabra para que obre de tal forma que solucione algo visible o algo físico que hay en mí. Os bendigo para que recibáis la palabra en espíritu. Entonces entenderéis cuando en las escrituras aparecen que así como prospera tu alma, prosperan todas las cosas. Desde hoy, ora, antes del culto, Señor, que pueda dejar de lado todo pensamiento, todo prejuicio, toda aquella piedra de tropiezo que me bloquea a recibir tu palabra para que venga a mi vida, para que venga a mí como vida, como aliento de vida, como aquello que me hace vivir. Señor, en este tiempo que voy a dar culto, que pueda recibir esta palabra que es viva y eficaz en mi espíritu, en mi alma, de tal forma que transforme toda mi vida, de tal forma que me haga prosperar en todas las cosas. Si se graba en ti Cristo,
Con que se grabe un poco, verás cómo tus ojos espirituales empiezan a abrirse y empiezas a darte cuenta de qué es la verdadera respuesta. En Génesis 3 nos habla de que hay un problema entre la relación entre Dios y el hombre. Dios creó al hombre, ¿verdad? A su imagen y semejanza. Después de crearlo, como ha orado hoy también Damaris, Dios mismo sopló ese aliento de vida. Sopló aliento de vida, es el Espíritu de Dios que entró en la vida del hombre y se volvieron seres vivos. Es porque el Espíritu de Dios vino a ellos que se volvieron seres vivos. Es el Espíritu de Dios el que trae vida a tu vida en sí. Por eso cuando recibimos la palabra, tenemos que recibirla en el Espíritu. No es que vengo a aprender algo nuevo, sino que este es el tiempo del culto donde los verdaderos adoradores damos culto en espíritu y en verdad. Y es a través de este culto, la palabra de vida que es profetizada sobre mí, que me hace vivir, que me hace tener respuesta. Dios creó al hombre de esta forma, como un ser espiritual. Y puso un pacto entre ellos. No comas del árbol de la ciencia del bien y del mal, porque si de él comieres ciertamente morirás. Les dijo que no coman de este árbol, porque si comen, van a morir. Pero ellos no sabían muy bien qué es morir. ¿Habéis pensado en esto alguna vez? Adán y Eva nunca habían experimentado morir. Nunca habían visto cómo algo muere, porque no había muerte en ese tiempo. Fueron los primeros seres humanos. No sabían muy bien qué es morir, pero Dios les dijo, no comas de este árbol, porque si de él comes ciertamente morirás. No lo habían experimentado, pero conocían esta palabra. ¿Cuál era su pecado? No fue simplemente, el pecado de Adán y Eva no fue que comieron de ese árbol, sino que su pecado fue que quisieron ser como Dios. Por ello escogieron comer el fruto. El pecado de Adán y Eva no es que comieron de ese fruto, sino que en su corazón pusieron el querer ser como Dios. Tenían entró esa altivez que les impide llegar al conocimiento de Cristo, que les impedía disfrutar del pacto. Por eso escogieron comer del fruto. Y este es nuestro mismo pecado. El pecado del hombre hoy día es el mismo que el de Adán y Eva. Queremos llegar a ser como Dios. Yo quiero ser mi propio Dios. Quiero vivir sin que Dios, sin Dios, acorde como yo pienso, acorde a mi corazón, siendo yo el dueño de mi vida, dejando a Dios a un lado, o llegando más allá, utilizando a Dios para que bendiga mis planes. Creo en Dios para el yo, lo mío y mi éxito. Esto ocurrió en la vida de Adán y Eva, y es el problema del hombre, que empieza desde Génesis 3. ¿En qué estado espiritual quedaron? ¿Cómo quedó el hombre desde ese momento? Desde ese momento, Satanás plantó una torre en sus vidas. El objetivo de Satanás no es darte problemas, sino que a través de los problemas quiere moverte para que caigas en incredulidad. Ese es el objetivo de Satanás. A Satanás no le importa que te vaya bien, le da igual que te vaya bien. No es un problema para él que te vaya bien. Que ganes mucho dinero no es un problema para él. Que te gradúes de una buena universidad no es un problema para él. Él no mira esas cosas. Su objetivo no es que estés sufriendo simplemente o que tengas problemas. Él no obra para darte problemas, sino que trae acontecimientos, a veces en forma de problemas a tu vida. ¿Para qué? Porque lo que él quiere es moverte para que caigas en incredulidad. ¿Dónde está Dios?
Si Dios está realmente conmigo, ¿por qué permite esto? Y no veo el plan de Dios. No puedo creer en su soberanía absoluta, por lo que no puedo ver su plan absoluto. Por eso me frustro, porque su plan y mi plan, su horario y mi horario no es el mismo. Y yo quiero recibir una respuesta en la que no estoy en el horario de recibir esa respuesta. Por eso me frustro, por eso hay división en mí. Hoy hemos leído que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. ¿Qué dice esta palabra? Que tenemos fortalezas a derrumbar, que Satanás ha levantado fortalezas que tenemos que derrumbar, que vivimos con argumentos en nuestro corazón, en nuestro pensamiento, con una altivez contra el conocimiento de Cristo, que nos impide llegar al conocimiento de Cristo. Esto está en la vida del hombre. Esto está en la vida del hombre desde Génesis 3. Por eso hay personas que aunque son creyentes, cuanto más piensan que ellos son inteligentes, peores, o sea, más les cuesta recibir la guía de Dios. ¿Cuál es la clave del entrenamiento de discípulos que estamos viendo a lo largo de estos meses? Es que te niegues a ti mismo. ¿Hacia dónde llevaba Jesucristo a concluir a todos los creyentes a través de todos los episodios que estamos viendo semana a semana a través del libro de Juan? Les llevaba a que se nieguen a sí mismo, a que se den cuenta que mi inteligencia, mi coeficiente intelectual, los conocimientos, lo que he aprendido, mis habilidades, no es nada delante de Dios. Porque yo pongo esto por delante del Evangelio, es por eso que Dios no pone discípulos en mi camino. Yo un día me he dado cuenta, si no es Cristo, no funciona. ¿Qué es lo que yo pueda tener para alardear? No es nada. Todo lo que he conseguido en mis objetivos, todo aquello que ya he podido alcanzar, no es nada delante de Dios. Soy listo, inteligente. ¿Cuánto de inteligente eres delante de Dios? ¿Cuánto de listo eres? Ninguno. Pero una persona está llena de estas cosas. Tiene fortalezas que Satanás ha edificado en sus vidas. Fortalezas que hay que derrumbar. Viven con argumentos. Reciben la palabra no en espíritu, sino que en su corazón o pensamiento. Tienen esa altivez que les impide llegar al conocimiento de Cristo. Todo esto lo ha levantado Satanás en la vida del hombre. La persona está llena de esto y aceptan a Cristo encima de estos pensamientos, de sus propias convicciones, encima de esta altivez. Y si el Evangelio toca su orgullo, ya no pueden continuar. Es una pena, ¿verdad? Porque el hombre que fue creado para disfrutar de estar con Dios no puede estar disfrutando de estar con Dios. ¿Por qué? Entró el pecado en su vida, está separado de Dios. Pero no solo quedó muerto y separado de Dios, sino que Satanás se apoderó de ellos. No solo Satanás hizo que se quedaran separados de Dios, sino que Satanás está construyendo sus casas en sus vidas, como dice Mateo 12. Viven bajo el hombre fuerte, al igual que dije en la escuela de evangelismo. Siguen a Jesús, creen en Dios para su propio beneficio, como hemos visto esta semana. Como Jesús les dio de comer a los 5.000 con los panes y los peces, como Jesús los dio de comer, le querían hacer rey. Fíjate, no había de comer y de repente fíjate qué milagro.
De verdad, este ha venido del cielo, ha multiplicado los panes y los peces. Hagámosle rey, y así nunca más tendremos hambre. Este es alguien que nos puede dar de comer toda nuestra vida. Ya no nos preocuparemos por la comida, porque ese es alguien que puede multiplicarla. Hagámosle nuestro rey. Creían en Jesús, seguían a Jesús porque les dio de comer. Una persona que vive la fe de esta forma, ¿bajo qué itinerario caminará? Si tiene bien plantadas esas torres de Satanás en su vida, si esa torre de Satanás se ha grabado en su vida y determina quién soy yo, define quién soy yo, escuchan el Evangelio, hablan el Evangelio, pero no han cambiado, no han recibido ese Evangelio en su espíritu, sino que lo ponen sobre su propio pensamiento, sobre estas fortalezas. ¿Cuál será el resultado? ¿Bajo qué caminar, qué itinerario estarán caminando? Hablan el Evangelio, escuchan el Evangelio, pero delante del problema no pueden escoger el Evangelio. Este es su itinerario. ¿Por qué? Porque ponen el Evangelio encima de estas fortalezas, argumentos, pensamientos, altivez. Y cuando el Evangelio no concuerda con su pensamiento, no pueden continuar. Cuando toca un poco su orgullo, no puede continuar. ¿Por qué? Porque siguen vivos. Por eso el Evangelio consiste en qué? En que yo tengo que morir. El comienzo del Evangelio en tu vida es que tienes que morir en Cristo, Galatas 2:20, para vivir una nueva vida en Cristo. Sin morir no hay vida. Igual que un árbol en invierno ha de morir, ha de secar el fruto, la hoja ha de caerse para que florezca de nuevo. Igual nosotros hemos de morir en Cristo. Por eso Jesús guiaba a sus discípulos ¿a qué? A que se nieguen a sí mismos. ¿Por qué? Porque no depende de ti, porque tú no puedes. Es Cristo en ti, ha de ser Cristo en ti. Pero por mis pensamientos, fortalezas, argumentos, por mi altivez, no puedo, no dejo que Cristo obre. Y Satanás tiene mi orgullo. De tal forma que en el momento que el Evangelio te toca un poco, todo se tambalea. Y no puedes continuar. Porque han recibido este Evangelio sobre su pensamiento y corazón, hablan el Evangelio, escuchan el Evangelio, parece que oran con el Evangelio, pero delante del problema no pueden escoger el Evangelio. Este es el itinerario por el que caminan. Entonces, en sus vidas, ¿qué señales aparecen? No pueden escapar de Satanás. Llevan muchos años escuchando el Evangelio, muchos años yendo a la iglesia, pero el Evangelio no ha tocado su espíritu. ¿Por qué se sienten mal? Porque siguen vivos, decía un pastor una vez. Hay que morir con Cristo. Es más, los que somos discípulos de verdad, los que hemos sido llamados por este Evangelio, más allá de morir con Cristo, yo veo que Cristo te guía a morir. Cristo te mata primero para hacerte vivir. Te guía en medio de ese entrenamiento para que mueras. Eso es el Evangelio, porque te ama. Porque si no cambias esto, si no cambias lo que está grabado en ti, no vas a ver ni siquiera la verdadera respuesta. Porque sobre estas fortalezas, pensamientos, conclusiones, convicciones, reciben y ponen el Evangelio encima, ¿cuáles son las señales que vienen a sus vidas? Viven unas vidas donde no pueden escapar de Satanás y de una forma repetitiva sus problemas, situaciones, se repiten de forma habitual, como si fuera un hábito. No pueden escapar de esto. Se ha vuelto su estilo de vida todo este sufrimiento. Y dicen, no funciona el Evangelio. Yo he probado a creer. Yo antes iba a la iglesia. Yo antes leía mucho la Biblia. Yo he ido a Corea a entrenar y no funciona. No se trata de ir a Corea.
No se trata ni siquiera de solo leer la Biblia en sí. Cuando recibes el mensaje, ¿dónde lo estás recibiendo? Sobre tu pensamiento, encima de tus convicciones, encima de tus argumentos, sin derrumbar la fortaleza de Satanás. De esta forma, están en medio de incredulidad y no lo saben. Satanás no trae problemas a tu vida. Te lleva a que hables incredulidad, a que estés en incredulidad y de esta forma no te puedas levantar. Sus vidas son dirigidas entonces por las emociones. Y esto es lo mismo en todo el mundo. Yo doy gracias a Dios porque en este tiempo en mi vida me está haciendo ver que el problema de las 237 naciones es un único problema. Y solo Cristo la respuesta. Solo en Cristo la respuesta. Hoy el mensaje no todo es malo. Hay una respuesta, es lo que es el mensaje de hoy. Hasta ahora es todo introducción. ¿Cuál es el mensaje de hoy? Que hay respuesta y que esa respuesta está en solo Cristo. Que este problema del que he hablado es el mismo problema que todas las 237 naciones tienen. Es un único problema y solo en Cristo está la respuesta. Amén. Aleluya. ¿Por qué? Porque estoy en Cristo. Todos aquellos que han creído en su nombre, todos aquellos que lo han recibido, Dios les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree en el que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de la muerte a la vida. Amén. Esos sois vosotros que ya no estabais ahí muertos en vuestros delitos y pecados, sino que la gracia de Dios, por gracia, a través de la fe, y es un regalo de Dios, habéis recibido la salvación. Desde ese momento que habéis recibido a Cristo, ¿qué ocurre? Tu torre cambia por completo. ¿Qué es lo que cambia? ¿Qué es lo que ha cambiado? Tu estado espiritual, tu condición espiritual, tu identidad. Cristo ha de venir a mi alma, a mi espíritu, recibirlo como la vida, la respuesta a mi problema espiritual. Vosotros habéis recibido así a Cristo. Gloria a Dios. No habéis creído a Cristo por otra razón, por los panes o los peces, sino porque habéis entendido que Cristo es aquel que es la solución a mi problema de la vida. Sabiendo cuál es tu problema, que es que había de estar junto con Dios, pero ¿dónde está Dios? Nacimos separados de Dios. Por mucho que me esfuerce, caigo en pecado que trae condenación a mi vida. Por eso Él murió en la cruz por mis pecados. Aunque no quiero vivir bajo la influencia de Satanás, Satanás tiene el control y ha obrado en mi vida y en mis generaciones, de generación en generación. Y no tengo ni poder ni rito que pueda hacer que Satanás se vaya. Es más, cuanto más me esfuerzo y más hago rituales para ahuyentar espíritus, más y más obran, hasta 7 veces peor. Por eso vino Cristo, para deshacer las obras del diablo. Desde ese momento tu torre cambia. Es Cristo que vino como vida, como palabra a ti. Entonces puedo caminar un itinerario totalmente diferente, donde delante del problema puedo ver el plan absoluto de Dios, donde no soy engañado por la circunstancia, sino que entiendo la soberanía absoluta de Dios y ahí tengo paz y descanso. No sé por qué viene esta situación ahora, pero en medio de esta situación hay un plan de Dios, lo puedo creer y tengo paz. Hay personas que dicen a los creyentes, no creyentes que dicen a los creyentes, ¿y cómo puedes estar bien con todo lo que te está ocurriendo? Y te veo sonreír y tienes paz. ¿Cómo puedes dar gracias con la desgracia que te ha ocurrido? Los no creyentes no lo pueden entender. Cuando uno ha recibido a Cristo, ¿qué ve? La soberanía de Dios absoluta.
dentro de esa soberanía, que entiende que Dios podía haber bloqueado esta situación, pero la está permitiendo por algo. Entonces, habrá un gran plan de Dios, el plan absoluto de Dios. Al ver esto, ¿qué puedo esperar? Su horario. Entonces, mi caminar será totalmente diferente. Podré escoger el Evangelio. Podré estar en medio de la respuesta. Veré que en mi vida hay respuesta a la oración. Y aparecen las evidencias que hablan por sí solas en tu vida. Esas son las señales. El evangelismo que empieza a tomar lugar a través de tu vida, en tu día a día. Verás que esto lo hace Dios en ti. Cuando recibes la palabra en tu espíritu como vida, es esta la que transforma, la que cambia tu pensamiento, cambia las intenciones de tu corazón. Porque esta palabra de Dios es viva y eficaz, trasciende todas las cosas. Por eso la conclusión, muy importante. Esta semana he regresado de Estados Unidos. Ahí ha habido la conferencia de remanentes de América. Y el pastor Ryu nos ha dado una palabra muy importante. ¿Qué nos ha dicho a los remanentes? Por la crisis, por el problema, es que Dios ha preparado remanentes todos estos años. Desde ahora en adelante, más ahora que nunca, remanente, 24 horas, disfruta del trono. ¿Qué son 24 horas? Mi tiempo por la mañana, la tarde y la noche. Eso forman 24 horas, un día, ¿verdad? Por la mañana, pensando en tu horario, encuentra la respuesta. Por la mañana, coge la palabra que te dé la fuerza, coge la palabra que puedas ver después la respuesta. Entonces, cuando empieza tu horario, cuando sales de casa, en medio de todos los encuentros que tengas, a las personas que tengas que ir a ver o hacer o donde vayas, en tu campo, en medio del encuentro, encuentra la respuesta de Dios. Y por la noche, pensando en todas las cosas, llega a la conclusión del Evangelio. Entonces un día podrás esperar de esta forma, disfrutando las 24 horas del trono, podrás esperar hasta que se levante la obra del trono. Esas son las 25 horas. Pero para esperar tienes que recibir fuerzas, ¿verdad? Uno tiene que tener fuerzas para poder esperar. Por eso, recibe las fuerzas haciendo esto, concentración en el 777. Pilar, antes del culto se pone la oración del 777, porque le da fuerzas y le ayuda a concentrarse en Dios. Esperando a que Dios obre en mi familia, esperando a que Dios obre en mi campo, porque es Dios el que tiene que obrar, yo no puedo hacer nada. Esperando que sea Dios el que obre la vida de mi familia o de las personas por las que estoy orando, ¿yo qué tengo que esperar? Esperando hasta que esta obra se levante, tengo que estar recibiendo fuerzas para experimentar el reino de Dios en mi vida, para no ser movido por el evento o circunstancia que se levante, sino en medio de todo entender cuál es el plan de Dios. Entonces podrás ver y desafiar en lo absoluto para la eternidad. Es desafía con la eternidad, desafía con el trono para la eternidad. Por eso yo todos los mensajes que nos ha dado lo he resumido de esta forma, que 24 más 25 más la eternidad es el 300%. Me he hecho mi fórmula. De los 3 mensajes que dio el pastor Ryu, yo es el resumen que me he puesto en la cabeza y solo recordando esta fórmula ya recuerdo todo el mensaje. Ah, si yo disfruto 24 horas del trono, si en mi vida puedo esperar y veo y experimento que Dios obra con las 25 horas, podré desafiar con el trono hacia la eternidad. Este es mi 300%.
Un pastor tiene que ser profesional, profesional de salvar a las personas. Si un médico llega a ser médico y una vez que ya es médico, con la bata, va a recibir entrenamiento, a prepararse, a ver cómo puede operar a las personas, mal vamos. Un médico tiene que ser profesional. Pastor tiene que ser profesional para salvar a las personas, para dar la respuesta a las personas. Pues, Señor, 24 horas disfrutando del Evangelio, experimentando cómo tú obras en mi vida, que pueda desafiar para lo eterno. Dame la respuesta del 300%. Este es mi fórum del viaje de Estados Unidos. Por eso hoy el lema de este mensaje, de esta conferencia, fue restaura lo que fue tomado. Satanás nos ha robado todo esto. La concentración nos la ha robado Satanás. Por eso en el corazón, en el pensamiento del creyente está dividido. Por eso no se pueden concentrar. Por eso restaura las 24 horas. Espera hasta que Dios obre en tu vida. Entonces podrás desafiar con el trono hacia la eternidad. Al recibir la palabra, recíbela en tu espíritu, no sobre tu cuerpo, no sobre lo físico, lo carnal, no sobre tu mente, sino recíbela como palabra de vida, como aliento de vida sobre ti. Graba este evangelio en tu vida, derrumbando toda obra de Satanás, toda fortaleza de Satanás, todo argumento, toda altivez que te impide llegar al conocimiento de Cristo. Por eso os bendigo para que esta palabra se esté cumpliendo en vuestras vidas. Vamos a orar. Dios Padre, te damos gracias porque tú nos has dado la salvación en Cristo. Gracias, Señor, porque no nos permites quedarnos bajo la corriente de la multitud, pero nos llamas a estar bajo la corriente de los discípulos. Te pido, Señor, que esta palabra se esté cumpliendo en nuestras vidas, que podamos disfrutar 24 horas de la bendición del trono, que podamos estar experimentando tu obra, Señor, sobre nuestras vidas y campo, que podamos estar desafiando con la bendición del trono hacia la eternidad. Te pido, Señor, que sea solo Cristo en nuestras vidas, que podamos estar identificando el problema espiritual en nosotros para que Cristo venga sobre nuestro espíritu y no sobre nuestra mente o nuestro físico. Que el Evangelio se esté grabando en nosotros de tal forma que nuestra vida sea transformada. Que podamos restaurar lo que tú nos diste, pero que un día nos fue robado. En el nombre de Jesucristo oramos. Amén.